Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra sesión em, referente a la cuarta clase de nuestra materia de Derecho Civil 3. Sí, en esta ocasión, pues para dar continuación o continuidad con nuestro temario, pues estaremos tocando, como ustedes recordarán, hemos venido analizando una serie de contratos y en esta ocasión daremos pues paso a este tipo de contrato que es la fianza, ¿no? ¿Qué es el contrato de fianza? ¿No? Esta fianza que de igual manera nosotros la podemos encontrar, tanto vamos a explicarla de manera teórica, de manera doctrinal, y también su fundamento o cómo la estamos encontrando constituida en nuestro Código Civil. ¿Qué es la fianza? Sí, la fianza evidentemente pues es un contrato, un consenso de voluntades por el cual una persona se va a comprometer con un acreedor a pagar por el deudor. Aquí vamos a reconocer ya dos figuras. En el contrato de fianza interviene un acreedor e interviene un deudor, ¿sí? Esta fianza es un contrato, ¿sí? Donde interviene una tercera persona, ¿sí? Esta fianza o este contrato va a servir para que, por medio de una fianza, un tercero se obligue, ¿sí? A responder por las obligaciones que han sido incumplidas por parte de un deudor. ¿Quién es un acreedor? Sí, un acreedor es la persona a la que se le debe el cumplimiento de una obligación y el deudor es la persona que efectivamente tendría que realizar el cumplimiento de una obligación por así haberlo acordado con un acreedor, ¿no? Entonces, estamos en ese entendido que esta fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con este acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza puede constituirse no solamente en favor de un deudor principal, ¿no? Sino también en el fiador, ¿sí? Ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, acepten esta fianza, ¿sí? Ya sea que se la ignore o ya sea que la contraiga. Entonces, la fianza es esta forma de garantizar el cumplimiento de una obligación de un deudor hacia un acreedor, pero esta fianza es constituida por una tercera persona. Sí. ¿Cuáles son los tipos de fianza que existen constituidas en el Código Civil? Podemos nosotros destacar lo que es una fianza civil y una fianza mercantil. ¿Sí? Una fianza civil es un contrato por el cual una persona, ¿sí? Una persona que se llama fiador, se compromete con otro fiador o con el acreedor a pagar por el deudor, ¿sí? Si es que el deudor no hace este pago, ¿no? Entonces, en este tipo de fianza civil la vamos a entender como la manera o un contrato en la cual un tercero se compromete a cumplir con la obligación que en determinado momento no llegue a cumplir el deudor, ¿sí? Y se constituye entonces un contrato de fianza, ¿sí? Tenemos también, por otra parte, lo que es una fianza mercantil. La fianza mercantil también la vamos a encontrar conocida como fianza de empresa, ¿sí? Son una cuestión de sinónimos, ¿sí? Fianza mercantil o fianza de empresa, ¿no? ¿Qué es una fianza mercantil o una fianza de empresa? ¿Sí? Una fianza mercantil, una fianza de empresa es un contrato por el cual una empresa que se encuentra legalmente autorizada, ¿sí? Para otorgar algún tipo de garantías a título oneroso o título personal, concede este tipo de garantías, ¿sí? Entonces, esta fianza o una fianza mercantil o fianza de empresa son todas aquellas fianzas que las empresas se encargan de expedir para garantizar el cumplimiento de una obligación de un tercero. Por ejemplo, ¿cómo vamos a encontrar un ejemplo de las fianzas mercantiles? ¿Sí? Cuando se exhiben algún tipo de fianza de caución, ¿sí? Que las fianzas de caución pues son regularmente ocupadas en el ámbito penal, ¿sí? Por ejemplo, en la tramitación de un amparo, en ocasiones, para que tenga conocimiento la autoridad competente a un amparo, se pide que se exhiba una fianza, ¿no? O de igual manera, cuando existe algún tipo de delito cometido con una persona y esta persona en la ley se encuentra contemplado que puede alcanzar su libertad mediante la exhibición de una fianza. ¿Sí? Entonces, las empresas o existen empresas que están condenadas o que se dedican a la expedición de fianzas. ¿Qué quiere decir esto? Si las fianzas importan
una cantidad económica, ¿sí? Y entonces el fiador, que es la empresa, expide una fianza a nombre de un fiado, ¿sí? Que es la persona que tiene una obligación que cumplir. Y esa fianza, si ese documento de fianza, va a garantizar que entonces el fiado se compromete, o bueno, que la empresa interviene para que el fiado cumpla con las obligaciones que se tienen o que le corresponden, ¿no? En caso contrario, pues entonces, ¿quién se va a hacer responsable o cómo se va a garantizar este cumplimiento? Pues se puede exigir directamente con la institución afianzadora, ¿sí? Existen también legalmente y en la práctica podemos encontrar, por ejemplo, en los contratos de adquisición de bienes y servicios de los sectores estatales y municipales, pues fianzas de obra, ¿sí? Fianzas de adquisición, fianzas de anticipo, fianzas de cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de una obra pública, regularmente cuando en el sistema público o en el sistema de gobierno, se hace algún tipo de licitación para contratar algún tipo de obra pública, si el contratista, que es la persona que ejecuta la obra, se ve obligada a expedir una fianza. ¿Que es una fianza? Pues a esta parte, nuevamente este contrato, sí, que va a garantizar que en efecto el contratista va a llevar a cabo una obra de buena calidad y que la va a llevar o la va a ejecutar hasta el término de lo que ha sido pactado, ¿sí? Las fianzas, pues obviamente las van a constituir en el contrato, son documentos que son expedidos por una empresa fianzadora, ¿sí? Y que llevan el importe del monto total ejercido en una obra, ¿sí? ¿Qué garantía da una fianza? Pues la garantía va a dar la garantía que el contratista va a ejecutar una obra al 100% y en caso contrario, ¿sí? El contratante, ¿sí? Puede exigir ante la afianzadora el cumplimiento o la ejecución o la reclamación de esa fianza que se ha constituido, ¿sí? Entonces, esto en el sector de obra pública, pero nuevamente, las fianzas también operan, por ejemplo, en la adquisición de bienes y servicios, al menos en el ámbito municipal, estatal, sí en el ámbito de gobierno, y pues de alguna forma, a veces entre los particulares, y cuando se ejecutan adquisiciones o cuando se ejecutan eh, adjudicaciones de obras, pues también se puede ver esta parte de las fianzas, ¿no? Siguiente contrato que nosotros estamos analizando es la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es una garantía real que se encuentra constituida sobre bienes, ¿sí? Que no se entregan al acreedor y que entonces da derecho a este, ¿sí? En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, ¿sí? ¿Cómo entendemos la hipoteca? ¿Sí? Nuevamente, la hipoteca es un tipo de contrato, es un tipo de obligación, pero la hipoteca va a dar una garantía real. Recuerden que las garantías reales son aquellas que están constituidas sobre los derechos reales. Por ejemplo, la propiedad, si la propiedad es un derecho real, pues tenemos que esta hipoteca o el contrato de hipoteca es una garantía que se va a constituir sobre este derecho real de propiedad, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Esta hipoteca consiste en que la garantía se va a constituir sobre un bien que no se entrega al acreedor. El acreedor es la persona a la cual se le tiene que cumplir una obligación. Por otra parte, tenemos al deudor, que es la persona que tiene que cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, este contrato de hipoteca da el derecho al acreedor, ¿sí? De que en caso de que exista incumplimiento por parte del deudor, ¿sí? De la obligación garantizada, entonces esta obligación puede ser pagada con el valor de los bienes que quedaron en garantía, ¿sí? O en el grado que quedó establecido por la ley. Es decir, esta hipoteca pues, nos da la garantía, por ejemplo, la podemos encontrar un clásico ejemplo que podemos ver nosotros de manera consuetudinaria o en la vida real, pues, los contratos de hipoteca, ¿no? Cuando se compra algún bien inmueble, y se constituye una hipoteca. ¿Cuál es la garantía que se van, por ejemplo, un bien inmueble se compra y se constituye una hipoteca? Entonces, este bien inmueble se encuentra solventando su pago en parcialidades y finalmente, si es que el deudor deja de pagar, entonces el acreedor puede cobrarse, sí, con ese mismo bien que ha quedado hipotecado. En eso prácticamente consiste la hipoteca. Para efectos de entender la hipoteca, pues el Código Civil nos señala que no se pueden hipotecar los frutos y rentas pendientes, ¿sí?
los objetos muebles colocados permanentemente en edificios, las servidumbres de paso, si no se pueden hipotecar, eh, tampoco se puede hipotecar el uso de la habitación, no se pueden hipotecar los bienes que se encuentren o los bienes litigiosos, es decir, los bienes que se encuentren siendo pugna de alguna resolución judicial, son bienes que no se pueden hipotecar. Ahora bien, ¿cuándo se extingue una hipoteca? Si la hipoteca se va a extinguir cuando se extinga el bien hipotecado, ¿sí? O bien cuando se extinga la obligación que sirvió de garantía, o cuando exista, ¿sí? Cuando exista una resolución judicial que decrete que se ha extinguido el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, ¿sí? Esas son las causales que podemos nosotros discernir en nuestro Código Civil. Ahora bien, tendiente al siguiente contrato, un contrato de renta vitalicia que nosotros de igual manera lo vamos a poder encontrar en nuestro Código Civil. Este contrato de renta vitalicia de igual manera constituye una fuente de las obligaciones que se encuentra decretado o que se encuentra configurado o que se encuentra cuadrado en nuestro Código Civil. ¿Qué es la renta vitalicia? La renta vitalicia es un contrato, ¿sí? Un contrato por el cual un deudor se obliga a pagar de manera periódica, es decir, en los términos establecidos, una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, ¿sí? ¿Cómo va a realizar este pago? Pues mediante la entrega de una cantidad de dinero o bien mediante la entrega de una cosa mueble o un bien o bienes raíces estimadas, ¿sí? Cuyo dominio se le transfiere de igual manera. Entonces, esa es una renta vitalicia. Este contrato de venta vitalicia tiene una especificación, es necesario que se realice por escrito. Tiene que constar también en escritura pública, ¿sí? Cuando los bienes cuya propiedad se transfiere, deben enajenarse con esa solemnidad, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de que se está pactando sobre renta vitalicia de bienes inmuebles, ¿sí? Tiene que cumplir la especificidad que tiene que hacerse este pacto en un contrato por escrito y en escritura pública, ¿no? Ahora bien, dentro de otro contrato que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos vertir y podemos dilucidar en nuestro Código Civil, tenemos un contrato de venta de esperanza, ¿sí? Se llama compra-venta de esperanza. Lo podemos encontrar nosotros así en nuestro Código Civil. ¿Qué es una compraventa de esperanza? ¿Sí? Una compraventa de esperanza es un contrato que va a tener por objeto adquirir una cantidad determinada, ¿sí? De los frutos que una cosa produzca en un tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir, ¿sí? O bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. ¿En qué consiste esta compraventa de esperanza? ¿Sí? Esta compraventa de esperanza es un contrato que tiene como finalidad o como objeto adquirir una cantidad determinada de algún bien, de algún fruto, pero que no se encuentra presente en este momento, ¿no? Sino que hay un tiempo estimado en el futuro en el cual se van a producir. Por eso se llama compraventa de esperanza, porque está pactado sobre bienes que en este momento pues no los podemos, bueno, no los podemos materializado, no los podemos tener. Sin embargo, se tiene la certeza de que en un futuro pues van a existir, pero aquí cabe la puntualización de que este contrato de compra-venta o de esperanza, ¿sí? El comprador, ¿sí? Tiene que asumir este riesgo de que es un hecho incierto, ¿no? El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados, porque por eso precisamente se está pactando sobre esto que llamamos compraventa de esperanza. Entonces, el vendedor tiene derecho a recibir el pago, ¿sí? Sobre lo que se estima existirá en un futuro, ¿no? Ahora bien, una vez que nosotros hemos estudiado estas obligaciones o cuáles son las fuentes de las obligaciones, tenemos también, y estas que nosotros hemos analizado a lo largo de estas clases, están constituidas en el Código Civil como contratos. Y decíamos,
Los contratos son fuente de las obligaciones. ¿Por qué? Porque para ambas partes que se encuentran pactando, pues se generan derechos y obligaciones, ¿sí? Para ambos se generan derechos y obligaciones. Y nosotros podemos verlos materializados entonces en toda esta serie de contratos que nosotros hemos estudiado. Ya sabemos que estos contratos y todos los que hemos visto, pues tienen cargas tanto para las partes para ambas partes que lo celebran. Algunos tienen la obligación de dar, otros de hacer, de no hacer, de recibir un pago, de dar un pago, ¿sí? Se tiene esa característica de esa obligación. Ahora bien, ¿cómo se va a dar la extinción de las obligaciones? ¿Sí? ¿Cómo se extingue una obligación? ¿Cómo termina una obligación? ¿Sí? Las obligaciones, y como hemos manejado desde el primer momento, las obligaciones se van a extinguir cuando se da el cumplimiento de una obligación. El cumplimiento de una obligación lo vamos a entender cuando se da la realización de la obligación que compromete desde el nacimiento de esta obligación al deudor para con el acreedor, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de una obligación la vamos a entender cuando se realiza esa obligación, entonces se extingue la obligación, ¿sí? Nace la obligación del deudor con el acreedor, ¿sí? Y entonces esta obligación puede ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer determinada acción. Entonces, por tal motivo, la causa normal de extinción de la obligación, ¿sí? Va a ser esta cuestión de cumplir con esa obligación. ¿Cómo se da el cumplimiento? Pues puede ser dar, hacer o no hacer, ¿sí? Esa es la forma en la cual se da por extinguida una obligación. Recuerden siempre, las obligaciones de materia civil pues están contempladas para extinguirse. ¿Y cómo vamos a poder extinguir o cómo se configura la extinción de una obligación? Pues cuando se cumple esta situación que se da en este vínculo entre un deudor y un acreedor, como lo podemos conocer de manera general, y que esta obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Así lo vamos a entender. Ahora bien, estos modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos que ocasionan, ¿sí? La liberación del deudor, ¿sí? De la prestación a la cual se encuentra obligado. Entonces, estos modos de extinguir las obligaciones van a ser actos o hechos jurídicos, ¿sí? Que tienen como consecuencia la liberación del deudor de la prestación a que se encuentra obligado, ¿no? Entonces, estos son los modos de extinguir las obligaciones. Ahora bien, de una manera general, la liberación del deudor va a producirse a consecuencia de extinguirse la obligación. Es decir, el deudor se va a encontrar liberado de las obligaciones derivado de que la obligación se ha extinguido. ¿Y cómo se extingue la obligación? Pues cumpliendo o llevando a cabo hechos o actos jurídicos que generen esta obligación, ¿sí? Entonces, esa es la forma de extinguir la obligación. Ahora bien, podemos conocer dentro de estas obligaciones que existe el pago, ¿sí? ¿Qué es el pago? El pago es una forma natural de extinción de las obligaciones. Por la propia naturaleza, finalidad y función de las obligaciones, pues las obligaciones nacen para extinguirse, nacen para ser cubiertas, nacen para ser cumplidas, ¿sí? ¿Por qué? Pues el propio ejercicio de las obligaciones, tal como hemos visto los contratos, produce su consumación y extinción. Cuando las obligaciones siguen su curso normal, su curso legal, como lo hemos visto en este tipo de contratos, ¿sí? La propia función, el ejercicio de estas obligaciones, pues provoca la consumación y la extensión, ¿sí? ¿Por qué? Pues debido a que las obligaciones nacen con la vocación de extinguirse por el cumplimiento, ¿sí? A esta parte del derecho civil, ¿sí? Lo vamos a conocer como una dinámica patrimonial, ¿sí? Frente a esta estática patrimonial representada por los derechos reales. Recuerden que los derechos reales son aquellos que se ejercen de personas sobre cosas, ¿sí? Es una estática porque son derechos que se ejercen. ¿Y dónde viene la dinámica? ¿Sí? La parte dinámica patrimonial se da precisamente cuando se empieza a ejercitar este cumplimiento de las obligaciones. Cuando existe un pago correctamente aplicado, ¿sí? Aparte del efecto extintivo, tiene el efecto de liberar al deudor y el de satisfacer el crédito, ¿no? Cuando se da
otra forma de extinción de la obligación. Cuando existe una pérdida de la cosa debida, ¿sí? Cuando existe una pérdida de la cosa debida, pues se va a extinguir la obligación, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Que ésta fuera de entregar cosas determinadas y se hubiere perdido o se hubiere destruido sin que exista una culpa determinada por parte del deudor, ¿sí? Pero esto antes de constituirse en mora. ¿Qué entendemos por mora? ¿Sí? Mora es aquel plazo, ¿sí? O es ese exceso, ¿sí? Que se da en el plazo determinado para el cumplimiento, ¿no? Cuando también se extingue la obligación, cuando la prestación resulte legal o físicamente imposible, ¿no? Separado del pago tenemos algo que se llama condonación. ¿Qué es la condonación? La condonación es un acto de liberalidad del acreedor, ¿sí? ¿Qué supone el perdón de la deuda? La condonación la puede conceder únicamente el acreedor. Y la condonación va a suponer una exención, un perdón de la deuda y con ello se extingue la obligación, ¿sí? La condonación por participar del animus donandi está sometida a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas, ¿no? Y entonces, la condonación, de cierta manera, tendrá que ajustarse a las formas preestablecidas en nuestro Código Civil tocantes a lo que es la donación, ¿sí? Así lo vamos a entender. Otra forma de extinción de las obligaciones es la compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación extingue las deudas concurrentes, ¿sí? Cuando dos personas son recíprocamente acreedores y deudores, ¿sí? Principalmente la una de la otra por derecho propio, ¿sí? Siendo las deudas de dinero o de cosas fungibles y homogéneas por su especie y calidad. Entonces, sucede la compensación cuando en dos personas a su vez se configuran los papeles de deudor-acreedor y acreedor-deudor. ¿Qué pasa? Pues ocurre una compensación porque ambos tienen obligación de dar, ¿sí? Y la otra de recibir, en dos obligaciones diferentes configuradas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando las obligaciones se incumplen, ¿sí? Cuando las obligaciones se incumplen, ¿qué va a suceder? ¿Sí? El que estuviera obligado a prestar un hecho, ¿sí? Que esté obligado a prestar o cumplir una obligación y dejare de hacerlo, ¿sí? O no lo cumpliera conforme a lo convenido, va a ser responsable de los daños y perjuicios en los términos que establece el Código Civil. Por ejemplo, si es una obligación que se tiene que cumplir a cierto plazo, ¿sí? Va a tener que empezar a comer o va a comenzar la responsabilidad desde el vencimiento de esto, ¿no? ¿Qué otra cosa? El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios, ¿sí? Por haber hecho esta contravención. Ahora bien, existe una responsabilidad procedente de dolo, ¿sí? Que es exigible en todas las obligaciones, ¿no? Tiene que hacerse exigible, no se puede renunciar a esa cláusula, ¿no? Aparte de esto, la responsabilidad, ¿sí? Importa la devolución de la cosa o su precio o la de ambos, ¿sí? Se va a entender por daño o por pérdida o menoscabo o al menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación, ¿sí? Vamos a entender que es perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, sí, que en algún momento tuvo que haberse o se pudo haber obtenido por el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Esos daños y perjuicios, ¿sí? Deben ser una consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación para que entonces pueda exigirse por la vía pertinente el pago de los daños y perjuicios, ¿no? Esta es la forma o son las consecuencias referentes a esta situación de lo que son los cumplimientos acerca de las obligaciones, ¿no? ¿Qué pasa aparte de que ya han quedado configuradas? ¿Cómo se van a extinguir? ¿Cuáles son las consecuencias que se tiene? Entonces, todo esto, estas partes de la responsabilidad, el hecho de ser exigible, nosotros lo vamos a encontrar configurado en nuestro Código Civil, ¿sí? Ahí podemos encontrar nosotros perfectamente las obligaciones
pues, configuradas en materia de contrato. Recuerden, los contratos son fuente de las obligaciones. ¿Por qué? Pues porque configuran derechos y obligaciones para las partes intervinientes y las obligaciones nacen con la finalidad de ser extintas, ¿no? Entonces, con esta parte nosotros damos por concluido, ¿sí? Vamos a dar por concluido nuestra materia de Derecho Civil 3. ¿Sí? La evaluación se va a encontrar disponible en su plataforma. Es una serie de preguntas referentes a lo que nosotros hemos venido estudiando. ¿Sí? Preguntas muy breves, únicamente en cuestiones de lo, como lo he mencionado, pues lo que hemos nosotros analizado, lo que hemos aprendido a lo largo de las sesiones. ¿Sí? Y se queda habilitado el enlace en su plataforma para que ustedes tengan la oportunidad y el tiempo de realizarlo. ¿Sí? Es cuanto por mi parte, cualquier situación, cualquier duda, cualquier comentario que tengan a bien realizar, saben que estoy a su disposición y les agradezco mucho y que tengan una excelente noche.